Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Abre un libro, ponte a leer, pronto empezarás a entender cuántas historias por descubrir, para ti o para compartir. Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Ve a la biblioteca, ¡qué bien! O a la librería, también. Elige el que más te guste. Ahora sí, ¿cuántos libros hay para ti? Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Muy buenas noches con todas las personas que nos acompañan martes a martes en estas sesiones de lectura. Unicornio Multicolor les da la bienvenida. Hoy tenemos el gusto, el agrado de compartir con Jorge Osvaldo Chang. Jorge Osvaldo Canchic Chango. Eso. Lugar y fecha de nacimiento: Machachi, Cantón Mejía, provincia de Pichincha, el 23 de junio de 1973. Realizó sus estudios primaria, Escuela Luis Felipe Borja; la secundaria, Colegio Nacional Machachi; estudios superiores en la Universidad Central del Ecuador, en Quito; mención licenciatura en Ciencias Sociales; especialización en Historia, Universidad Andina Simón Bolívar; su lugar de trabajo actual en Otavalo, Unidad Educativa Jacinto Collahuaso. Bienvenido, Jorge, ¿cómo está? Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Pues me siento emocionado ya que un club de lectura, de poesía, de los escritores, de los que les gusta leer, les gusta fantasear, me ha invitado, pues me siento honrado de estar con ustedes. Muchas gracias, Jorge. Como le comentaba, pues el objetivo es promover, dar a conocer las iniciativas que se hacen, los gustos. Entonces, eh, cada persona es un libro hablante, está lleno de historias, de aventuras. Así que hoy tenemos la fortuna de contar con usted. Vamos a hablar de la lectura. Cuéntenos un poquito de su historia, la niñez, la infancia. Quizá recuerda el primer libro que le impactó, su maestro que le enseñó a leer, o en la familia que leían o que le contaban historias. Muchas veces hay los abuelitos, las mamás que inciden mucho. Cuéntenos un poco, Jorge. Con gusto. Pues en mis recuerdos me viene a la mente mi niñez, así, que yo tenía un profesor que recuerdo hasta ahora el nombre, Miguel Ángel Santa María, perdón. Debe ser fallecido, pues, ¿no? Por los años y todo. Él cuando nos daba clases, nos invitaba a la lectura y nos ponía ejemplos. Recuerdo clarito que él, no sé si en su invención o su convencimiento para que acojamos la lectura, conversaba de Eugenio Espejo. Y él decía que Eugenio Espejo era un hombre muy sabio porque él se hizo cargo de la biblioteca de Quito. Y en verdad históricamente se hizo cargo, pero él lo acomodaba a su forma para a nosotros convencernos que leemos. Entonces decía que Eugenio Espejo, cuando caminaba por la calle, mire lo que, cómo motivaba, decía que el papel que encontraba, él lo abría y lo leía. ¿Sí? Entonces él devoraba, decía las palabras, él devoraba documentos, devoraba libros. Y por eso llegó a ser tan sabio, decía él. Y a uno le entraba ese gusto por leer. Y poco a poco me fui adentrando en la lectura. No tengo claro qué es lo primero que leí, pero sí
que me encantaba leer lo que caía en mis manos, no importaba el tema. En ese tiempo, pues nosotros debemos entender que no se tenía mucho acceso económico para los libros. Entonces, si eran revistas, si eran periódicos, inclusive puedo decir que yo aprendí a leer incluso con las revistas de las calles que alquilaban, ¿sí? Con historietas, con Calimán, con Arandú, con todos esos personajes ficticios que nos daban, pero que nos hacían fantasear y nos encantaba leer. Pienso que por ahí fue el camino que me fue llevando ya a lecturas pues más amplias, ya con el tiempo de autores, ya clásicos, pero qué bonito que recuerdo de este profesor, cómo nos incitó a leer. Eso podría decir yo, ¿dónde empezó el gusto por la lectura? Qué bien, qué bonito, ¿no? Entonces, recuerdo también las historias de Calimán y luego en las esquinas del barrio había un lugar, un kiosco donde poder alquilar las revistas. Exacto, las revistas, sí, Superman, incluso las novelas, Corintellado, de todo había, Condorito, Ah, Mafalda. Mafalda, no, pero Mafalda ya es cosa aparte, tiene muchas enseñanzas, reflexiones, a pesar que no le gustaba la sopa, ¿no? O no le gusta. Por eso me gustaba Mafalda a mí, porque a mí tampoco me gustaba la sopa. Pero en cambio a su hermanito Guille le encantaba la sopa. Ah, no. Y el comerciante Miguelito, ¿no? La Ah, sí. esencia del capitalismo. Cada personaje sus particularidades. Muy bien. Y en la juventud, cuéntame un poquito en la juventud, que en el colegio. En el colegio recuerdo que los profesores de literatura en nuestro tiempo prácticamente, entre comillas, nos obligaban a leer. Sí, estoy hablando por la generalidad, pero para mí era un gusto que me manden a leer. Y recuerdo que mandaban a hacer los resúmenes, pero en mi caso, de mis hermanos, yo recuerdo que decía, presta, yo te voy haciendo el resumen. Es porque yo quería leer el libro que le han enviado, que le terminó. Por eso me acuerdo La vida es sueño de Calderón de la Barca, ese lo hice yo a una hermana mía, el resumen. Qué bien. Y así iba adentrando, me iba a la casa de familiares, primos, tíos, y muy sigilosamente me adentraba a los libros que tenían. Algo parecido como estaba a sus espaldas. Ujú. Pues entre comillas, pues me apropiaba de un libro, lo leía y lo iba a dejar y me iba llevando otro, sin que se den cuenta. Es el afán de leer, el gusto por la lectura. Cuéntenos, ¿ha tenido alguna dificultad, algún libro que le ha resultado muy difícil, muy duro, que ha tenido que hacerse un poco de esfuerzo por leerlo? Claro, 100 años de soledad, Mm. que tuve que leerlo de nuevo para tratar de entenderlo bien, de lo que trata Gabriel García Márquez. Para mí, personalmente, fue un libro un poco difícil de entender. Y ahí, en cambio, el otro extremo, el éxito, la facilidad, el libro favorito, que uno lo lee con gusto, lo relee, lo sugiere, lo comparte, les motiva a los demás a leerlo. Bueno, personalmente, a mí, un libro que me impactó en mi vida, y leo y releo las frases, las enseñanzas, a pesar que es un libro para niños, El Principito, Qué bien. ¿sí? Porque a pesar que está dirigido a niños, es un mundo en donde él habla de valores, habla del mundo adulto, habla del respeto, habla de la tolerancia, habla de temas universales que deberíamos nosotros hacer una práctica general. Mm. Muy bien, ahí nos está mandando saludos Idalia. Y Dalita, buenas noches, muchos saludos. Gracias por acompañarnos. Jorgito, buenas noches. Jaimito, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Muy bien, muy bien. Contentos que nos acompaña también Idalia hoy. Gracias. Y estamos con un colega suyo, vea, ahí del Jacinto Collahuaso. Sí, pues qué gusto que también intervenga y nos comparta todos sus aprendizajes como lector y como docente. Y de una materia tan difícil y complicada, filosofía, nada más y nada menos. Claro. Muy bien. A ver, Jorgito, cuéntenos un poco de su trabajo actual, ¿no? Ahora que
dar clase de filosofía. A ver, cuéntenos, la mayoría pues tenemos susto a la palabrita filosofía, muy complicado, que uno se exprime la cabeza y no sabe. A ver, ¿por dónde empiezo? Vamos a hacer un recuento de que todos creo pasamos por la materia de filosofía, quieran o no quieran, ¿sí? Pero lastimosamente, yo recuerdo mis profesores de filosofía, más se referían a los datos biográficos de dónde nació Sócrates, Platón, Aristóteles, pero nunca se centraban al pensamiento filosófico, que eso para mí es la esencia de la filosofía, la interpretación, el análisis. No sé si Carlita nos acompaña, Carlita Fonseca, este momento está aquí. Vamos a mirar. Todavía no se ha conectado, ¿no? No está. Ella fue mi estudiante. Pues al pasar los años, elegir la carrera del aspecto social, conocer lo que es la sociedad a través del tiempo y el espacio mismo, llegué por una casualidad a dar la materia de filosofía en el Jacinto Collahuasi, porque dadas las circunstancias, yo llegué a la institución, pero iba como profesor de historia, pero la cátedra de filosofía no tenía docente. La autoridad en ese tiempo manifestó que si podía hacerme cargo de esa asignatura, le dije encantado, no había ningún problema. Ya que aparte de que es eh, dentro del área de sociales, toda mi vida sí me ha gustado leer filosofía, tratar de entender la filosofía. Entonces me hice cargo y la profundicé un poco más, pero ya lo tomé desde el otro aspecto. Lo que yo decía, analizar el pensamiento de los filósofos. Podrán estar equivocados o no, pero eso es lo importante, la esencia del ser humano. El intentar explicar la realidad del mundo, porque esa es la filosofía. Entonces, la reflexión, el razonamiento. Y hay temas que a los estudiantes les encantan. Por eso quería, si es que estaba aquí Carlita, que podía dar fe. Y a ellos les gusta la filosofía porque hacemos ejercicios de reflexión, analizamos, comparamos. La enlazo con mi asignatura que es historia. Entonces, historia comparamos los tiempos e incluso hipotéticamente hacemos ejercicios en donde suponemos qué podría haber pasado en un hecho histórico si sucedía tal cosa. Es un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaba aquí a los compañeros que están aquí, que es un gusto acompañarlos? Es un ejemplo. ¿Qué pasaba si ganaba Hitler la Segunda Guerra Mundial? Oh. Eso se llama historia contrafáctica, ¿sí? El hacer volar la imaginación al estudiante, ¿qué pudo haber sucedido? Incluso a nosotros mismos, ¿qué nos pudo haber sucedido? Entonces lleguemos a una conclusión. Muchos estudiantes piensan, dicen, no, pues Europa está lejos y no hubiese pasado nada. Y que no es así, pues sabemos nosotros un mundo globalizado y todo. Y llegamos ya directo a la conclusión, es posible que nosotros ni estemos, les decía. Con eso les habría otra expectativa. ¿Por qué? Por las ideas. Bueno, nosotros entendemos las ideas que tenía Hitler, ¿no? Entonces, esa forma de reflexionar, comparada con la filosofía, el pensamiento, y como les he dicho yo a los estudiantes, cada ser humano filosofa a su manera, a su forma de ser. Que no haya leído los clásicos de la filosofía no significa que no filosofe, porque es parte inherente del ser humano la filosofía. El pensar, el meditar, el tratar de entender la vida que lleva. Entonces, esas experiencias me he tenido en el Jacinto Collahuasi. Me entregaron esa materia, prácticamente abarco todo lo que es filosofía, todo el bachillerato. Pues hasta aquí son 7 años y casi 8 años que estoy en esa institución. Como estaba conversando, el compañero, usted, Jaimito, me hizo la presentación. Yo soy de la provincia de Pichincha, pero por cuestiones personales estoy en esta provincia de Imbabura, en el cantón Otavalo, que me ha acogido muy bien y yo agradezco pues a la gente de Otavalo que me ha acogido. Y sigo trabajando todos los días en pos de qué, de tratar de que el estudiante piense y reflexione. Esa es mi idea de enseñar la filosofía. Muy bien. Ahora compartamos historias, aventuras, cuentos. A ver, allí pues un poquito en su vida personal, sus gustos.
a ver, los viajes o también las comidas típicas, algo suyo, personal. El hobby, cuéntenos de usted mismo. Jorge, ¿qué le Empe- gusta a Jorge en la vida? Empecemos por el hobby. Mi gusto es, empezamos por la música, que algo le estaba comentando. Es la música. Es mi pasión, la llevo desde joven. Me ha gustado coleccionar la música, especialmente en los años 60, 70, hasta los 80. De ahí no pasa. Profundizando en todos los géneros, ya sea de acuerdo a la realidad nuestra, la música nacional, la balada romántica, que es mi especialidad, el rock clásico español, inglés, pero el rock clásico. Ese es mi hobby, que todos los días estoy metido buscando discos, canciones, averiguando sobre los autores, los cantantes, su vida. Pues es lo que me encanta. Y le acompaña con la lectura, porque es la lectura lo que también me gusta. Entonces, ese es uno de los hobbies más importantes. La lectura. En la lectura, a pesar de leer casi todos los géneros, me encanta la poesía romántica. Mucho he leído a través de mi vida autores. Me encanta, por ejemplo, José Ángel Buesa, el cubano, ¿sí? Todos los hemos leído, que es el poema de la despedida, que es el más conocido, pero tiene otros, ¿no? Otras poesías muy bonitas para mí, dentro de mi punto de vista. Me gusta la poesía, que puede decir crítica, de Sor Juana Inés de la Cruz. Ah, Sor Juana Eh, Inés me- de la Cruz, que es famoso, en sí, hombres que buscáis aquello que luego es, despreciáis. así es, sí. Por eso digo, una poesía crítica me encanta en ese género. Me encanta lo que escribió José Martí. Uno de los poemas que más me ha llamado la atención y me gusta, La Niña de Guatemala. Sí, un poema trágico, según lo que he leído, dicen que es la parte de la biografía del mismo autor, del mismo poeta, ¿no? Que dejó engañando con palabras a una muchacha y regresó con su esposa y luego que en verdad se suicida la chica, escribe esa poesía. Centro de tarde en el río la sacó muerta el doctor, dicen que murió de frío, pero yo sé que murió de amor, en donde más o menos le concluye. Entonces, me encanta ese tipo de poesía, pero no escapa tampoco la novela, ¿no? La novela, como estaba diciendo, cualquier género, cualquier época que llame la atención. Y gracias a Idalita también, que me dijo, vaya a leer a Milán Kundera. Leí Milán Kundera, me gustó también. A pesar que no me pareció bien el fin de la novela. Pero es lectura, pues no, es la idea del autor. Muy bien. Entonces, Cuéntenos un poquito de su vida. A ver, estamos los hobbies, ahora pues algún plato favorito, a ver, en la comida, o viajar, conocer. vamos viajando y le empatamos con la comida. Mi vida ha sido un poco inestable. Es por eso que ahora estoy justamente en la provincia de Imbabura. Nací, como usted me anunció, me presentó en el Cantón Mejía, la ciudad de Machachi, pero desde que me fui a Quito a la universidad, en estudios universitarios, prácticamente ya casi me radiqué en Quito, hice mi vida ahí. Ahí viví la mayor parte de mi vida. Cuestiones personales, tuve que abandonar Quito, me fui a vivir en la costa, viví unos 4 o 5 años en la provincia de Manabí. Y en la provincia de Manabí me enamoré de la comida manabita. Oh, sí, ahí he visto muchos restaurantes que dicen comida manavita. Sí, especialmente el plato el biche. Es un plato muy sabroso que me trajo la atención, lo probé y me quedé ya con ese plato. Y en la comida de nuestra sierra, pues me quedo con lo más sencillo, como puede ser unas habas, unos choclos, una fritada. No hay platos especiales que se podría decir. Y ahí Sí, en Otavalo ha probado las cosas finas, sí, los típicos que le llaman aquí. los churros. Ah, no, eso sí, no me acostumbré a comer, será por eso que le tengo recelo, porque uno se acostumbra a comer y le coge y se enseña a comer. Por ejemplo, en mi tierra, así comentando, en mi tierra sí había, y debe existir todavía, los famosos cats.
Sí, los también en blancos. Imbabura, también en Imbabura. Exacto, y aquí en Imbabura también los encontré. Eso sí los como, ¿sí? Es parte de mi formación culinaria, pues, ¿no? De mi alimentación. Entonces, por eso los reconozco y los como. Pero los churros no existen en mi tierra, entonces por eso no los aprendí a Y comer. los cuyes. Eso sí los como. Los cuyes sí los como. Es un plato delicioso, chaltura, ¿verdad? Ahí está. Qué bien. Y el hornado también, ¿no? El hornado, la fritada, ¿no? El hornado, pero hay el hornado que le llaman el hornado pastuso y el hornado que es de mi tierra, que es muy diferente. A ver, cuente cómo es eso. No sabía eso. Pero generalmente yo sé decir que el hornado de pastuso, con el debido respeto, ¿no? Hay que respetar. Es decir que es locro de chancho, porque le desmenuzan y le ponen con un caldito, hay una sopita, le hacen así. Entonces, por eso es locro de chancho. En cambio, en Machachi es similar a sangolquí, en donde no es así, son pedazos grandes del chancho y acompañado del famoso agrio, ¿no? Que le llaman. Y mientras aquí en el norte le dicen, ese es chancho de dulce, le dicen. Ah, Sí. Entonces, acompañado de unas tortillas, un mote, es otro tipo de hornado. El paladar de la persona se enseña, se acostumbra a donde crece, pues. Entonces yo extraño el hornado de mi tierra. Y ah. no el hornado. Claro, pero respetando hay paladares que dicen, no, el hornado pastuso es por lo más sabroso que existe. Claro, los gustos, los sabores de la infancia quedan, ¿no? Marcan. Sí, sí, Luego, cuando marcan. uno va cambiando de lugar, va adaptándose y cogiendo también, ¿no? Puede ser que a uno le encanta algún otro sabor de otro lugar también. Así, es como le conversaba a Manaví. Nunca había crecido con el biche, pero me gustó, me encantó. Y la adopté como parte de un plato que me gusta. Qué bien. Yo suelo decir que los viajes es una parábola de vida. A ver, Así y es. pues el viaje causa emoción, el prepararse al viaje, viajar, y que cada viaje como que nos cambia la vida, algo nos por dentro en las personas. Cuéntame un poquito, nos estaba contando allá del Manabí y luego pues siga un poquito los itinerarios que ha hecho. Bueno, un poquito antes de Manaví me estaba saltando de que viajaba bastante a Colombia, cuestiones de negocios, porque la docencia yo la dejé por cerca de 14 años. La abandoné. Por dedicarme a los negocios, viajaba a Colombia. Ahí también conocí otro tipo de comida, pero me quedo con la nuestra. Siempre nos quedamos con la nuestra, pues, ¿no? Respetando a los colombianos también. Y luego de que estuve en Manabí, regresé a Quito y dije, ahora sí, ¿qué hago de mi vida? Sí. Eh, y me acordé que cuando viajaba a Colombia, yo pasaba por la provincia de Imbabura y recordaba los lagos, recordaba los paisajes, recordaba la tranquilidad que existe. Y Otavalo había sido simplemente una ciudad de paso para servirme un desayuno, un almuerzo, qué sé yo, una merienda o una comida al apuro por cuestiones de trabajo. Y me vine para acá y dije, me quedo aquí. Me quedo aquí. Hay una anécdota también que, por ejemplo, Idalita sí conoce, que al principio no me enseñé. Estuve trabajando en el colegio Otavalo, ahí 8 meses. Puse la renuncia y me fui. Regresé a Quito. Y en Quito de nuevo reflexionando y ahora en Quito, en esos 8 meses había cambiado algo en mí. El adaptarme a un lugar, en saber reconocer que Quito era una ciudad metropolitana muy estresada, congestionante, que en toda mi vida nunca me di cuenta, pero en el poco tiempo que ya estuve en Imbabura, ya lo extrañé aquí a Imbabura. Y de nuevo me presento y ahí gano al Jacinto Collegazo en el mismo año y estoy aquí sirviendo al pueblo de Otavalo. Por lo pronto, como el ser humano puede tener sus raíces, pero a veces por cuestiones personales le toca abandonar sus terruños e ir a otros lados. Lo importante es hacer patria, hacer vida en donde le reciban bien. Repito lo que dije hace un momento, me encantó la provincia de Imbabura, me gusta la gente amable, claro que hay sus bemoles, pues no su circunstancia como en todas partes, pero estoy muy contento aquí. Esperemos quedarme aquí, no sé hasta cuándo.
Qué bien, qué bien. Acá hay una sorpresa, hay alguien que llega de visita y vamos a ver que estamos a buscar por dónde anda. Bien. Muy bien, entonces, ¿y qué tal se ha sentido allí el clima, el frío de Otavalo con Machachi? ¿Qué tal? Bueno, entre Machachi y Otavalo por ahí se van ganando el, el liderato, porque Machachi también tiene un clima frío, pues templado, ¿no? Sí. Con la única diferencia que son las actividades económicas difieren del Cantón Mejía, que es eminentemente ganadero y agrícola, ¿no? Que en cambio aquí el Cantón Otavalo sabemos nosotros que más es el comercio, la artesanía. Pero el clima va por ahí. A diferencia, muy diferente de Ibarra, pues un clima muy Ah, Ibarra es agradable. calientito, pues Ibarra es muy caliente. Sí. Como Hidalita sabe decir, paso el peaje y ya estoy en otro clima, ¿sabe? Ya que vino nombrada Idalita, a ver, cuéntenos, ¿qué tal? A ver, los cambios de clima ahí entre Ibarra y Otavalo. Sí, pues son cambios marcados, Jaimito. Yo trabajo en Otavalo ya casi 12 años, pero no termino acostumbrándome al clima. Entonces, siempre uno añora estar un poquito más abrigada, ¿no? Y en realidad, en el peaje es el cambio de piso climático y uno tiene que ya comenzar a sacarse la chopa, la bufanda para llegar a Caibar. Pero bueno, Otavalo es una ciudad muy bonita en el aspecto de su cultura, su arte, su gente. Aprecio y valoro muchísimo a Otavalo como una ciudad que es reconocida internacionalmente, ¿no? Dicen pues que a Ecuador se le conoce por Otavalo y por las Islas Galápagos. Pues entonces, donde uno viaja, donde uno va a cualquier país, siempre están nuestros artesanos otavaleños, ¿no? Es un orgullo pues para el Ecuador. Y para mí una alegría porque es mi ciudad natal. Ajá. Sí. Otavalo, muy bien, qué bonito. Y bueno, comentaba la otra vez allí a Idalia, ahora Jorge, también un sobrino mío estudió allí en el Jacinto Collahuaso, Luis Miguel Bravo Sánchez. ¿Hace No cuántos recuerdo. años, Jaimito? Ya se graduó de la universidad, ya serán muchos años, ya deben ser pues, ya siquiera sus 7 años, ya, se haber graduado, 7, 8 años. Posiblemente, posiblemente. Y luego de muchacho, cuando yo era estudiante, estudiaba en Ibarra, en el Sánchez y Cifuentes, allí el colegio Teodoro Gómez de la Torre hacía los concursos de física. Entonces, allí éramos, a las finales llegaban los estudiantes del Jacinto Collahuaso. Ahí estábamos. Qué buen Año incentivo. 85, 86. Ya son tantos que 40 años atrás. Sí, pues He tenido de eh, broma. hace unos, ¿qué será? 8 años atrás, igual en el colegio se incentivaba estos concursos, que es muy significativo para las instituciones, pero últimamente parece que ha habido un poquito de despreocupación en ese sentido, pero es un reto de las autoridades, de los docentes, pues poder guiar a los chicos y que dejen a su plantel en el mejor de los lugares. Claro que sí. Muy bien. Muy bien. Entonces sigamos ahí, Jorge. Ahora, ¿qué es lo que nos puede contar, comentar? A ver, alguna historia, algún cuento, algún libro, ¿qué nos puede recomendar? Mm, Simplemente quería añadir algo a lo que dijo Hidalita, ¿no? Que los otavaleños son embajadores del Ecuador en el mundo, ¿no? Y hay un pequeño chascarrillo, un chiste que dice que cuando el Apolo 11 con sus astronautas llegaron a la Luna en el año de 1969, el momento que Armstrong descendía por las escaleras, encontró en la Luna ya un puesto de otavaleños vendiendo, haciendo referencia a que ellos están en todas partes y que en realidad están en todos los rincones del mundo, mostrando su cultura, su expresión, ¿no? No solamente las artesanías, también la música, la música. También su música, sí. Y lastimosamente, como conocemos, el, la, la globalización está haciendo que algunos otavaleños pierdan su identidad.
Y aquí puedo comentar algo que alguna vez comenté con Idalita. Hay una filósofa boliviana que manifiesta dentro de filosofía latinoamericana que dice que nosotros los mestizos, ¿sí?, somos los que no tenemos identidad. Porque en la gran mayoría, cuando tenemos los prejuicios mentales, estructuras mentales, añoramos, anhelamos unas raíces españolas que no existen, que no hay. Pero sin embargo nos avergonzamos de lo que sí hay, que es la identidad indígena que tenemos en Latinoamérica, especialmente en la zona andina. Entonces, rescata, ¿no?, al indígena, hablando de Otavalo, voy a centrar en Otavalo, como un eje de identidad que mantiene, a pesar de estar su cultura también contaminada a través de los 500 años de presencia europea. Mire que ellos ahí todavía mantienen su cultura, mantienen su identidad. Pero lo que decía, hay ciertos indígenas que se avergüenzan de su identidad y empiezan a copiar costumbres, modos, formas de hablar de otras partes del mundo. Justamente por la globalización. Miren la tecnología como tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Entonces, mire cómo lo que está sucediendo y en verdad es la parte de identidad. Usted que es de Otavalo sabe muy bien que la parte más importante de su identidad es su trenza. Y ellos, uno se nota en el colegio, ellos se avergüenzan y se cortan. Y no quieren ser indígenas. No lo quieren. Pues es una pena, ¿no? Que falta reforzar dentro de programas culturales, que ellos deben ser orgullosos porque ellos tienen más identificación con su medio geográfico, como les decía, que nosotros mismos los mestizos. Muy bien, allí se acabó de conectar Carlita. Saludos, Carlita, bienvenida. Aquí el licenciado Jorge estaba preguntando por usted. Buenas noches, recién llegando de la universidad, apenas llegué, me conecté, aunque un poquito tarde, pero aquí estamos. Carlita, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Licen, qué gusto saludarle. A mí es un gusto que me haya invitado a este grupo de cultura, a este grupo de lectura, a este grupo de pensamiento, a este grupo de volatilidad de ideas. Estábamos conversando justamente, no estaba usted ahí, haciendo la relación, lo que es la filosofía. Y había comentarios de que la filosofía es una materia un poquito muy complicada. Yo quería preguntarle a usted si eso no es complicada nada más. Yo creo que complicada de entender no, pero complicada en el sentido de sus raíces, de su creación, de su origen, del estudio y todo, sí es, porque es una ciencia bastante diferente a lo que estamos acostumbrados y realmente para las personas que no estamos acostumbrados a salir de nuestra zona de confort, a romper esquemas mentales, por lo general se complica, pero de ahí es una ciencia muy linda que nos enseña a pensar, a reflexionar, a ver más allá de las cosas. Muchas gracias, Carlita. Creo que está empatando lo que yo estaba explicándoles, lo que se refiere a la filosofía. Gracias, Carlita, por su testimonio. Y gracias a usted por haber aceptado nuestra invitación. Con gusto, Carlita. Y con gusto aquí a Jaimito y los demás presentes, y Dalita, que espero seguir entrando a estas tertulias, a estos conversatorios. Qué bien. Me preguntaba Jaimito algo. Sí, que ahora hay un nuevo mestizaje, ¿no? Ahora, en los momentos contemporáneos también, ¿no? De que hay las nuevas familias que se forman con europeos, con personas de otros países, con indígenas otavaleños, ¿no? Sí, ese sí es un doble mestizaje. Pero, no sé, usted a lo que viene Otavalo se ha dado cuenta también que a pesar de que existe ese nuevo mestizaje, esos linajes, esas generaciones que van apareciendo, hay gente que mantiene las costumbres,
Mire que yo conozco, han llegado estudiantes con una piel más blanca incluso que los propios mestizos, con ojos claros, pero tienen sus raíces indígenas y las conservan sus raíces indígenas. ¿Sí? Mantienen ese lado indígena. Muy Hay bien. ciertos, Y sí, tenemos que aprender, ya que usted en la filosofía, ¿no? La cosmovisión, la cosmovisión. Hoy lo necesitamos tanto en este ambiente de la empatía con la naturaleza, de vivir en armonía con la naturaleza. En alguna ocasión tuve la oportunidad de participar, ¿no? de un conversatorio así en la Universidad Católica acá en Quito, y allí hablaban de la filosofía indígena o del modo de vivir la cosmovisión. Entonces, que para sembrar y para cosechar, agradecer a la madre tierra y lo mismo pedirle permiso para cultivar y todo. Entonces, vivir en armonía con la naturaleza. Pienso que eso es un desafío actual. sí, pero lo que habla usted justamente de la cosmovisión andina, que es muy diferente a lo como nosotros o los europeos dejaron como herencia aquí, la forma de pensar. Porque para el indígena, prácticamente él es parte de la naturaleza, no es dueño de la naturaleza, como creemos nosotros o creen los europeos, que la naturaleza es para explotar. En cambio, ellos, como usted dijo, le piden permiso para extraer lo que les da para comer, sin abusar de la naturaleza. Y si existe una sobreexplotación es por la incidencia de pensamiento ajeno, de incidencia de un pensamiento capitalista. Pero durante muchos siglos, podemos hablar durante milenios, su forma de vivir ha sido como parte inherente de la naturaleza del indígena. Mire cómo está en los 4 ciclos que respeta el indígena, que como nosotros conocemos está empatado con la ideología europea, pues con la forma de pensar europea que la quisieron imponer a la fuerza y no lo lograron, mire, y no se ha logrado hasta ahora. Y por eso es que nosotros hablamos justamente, usted sabe muy bien en junio, las fiestas del Inti Raymi. Oh, eso es ocasión para que regresen, regresen de Sí, cualquier país en el que estén, volver así es, a la yacta. así es, a sus raíces. Mire, se empata con San Juan. Sabemos nosotros que San Juan es una costumbre europea, pero el Inti Raymi es una costumbre andina. Muchas veces hay gente también que la festeja, pero no sabe por qué la festeja. Pero no se dan cuenta y no han investigado de que San Juan fue incitado y puesto a la fuerza para tratar de eliminar su costumbre, su forma de vivir del indígena. Porque el Inti Raymi sabemos que es la fiesta del sol, pero el San Juan es una fiesta cristiana. Entonces, para la visión europea era eliminar lo pagano, la adoración al sol, la adoración a la tierra, pero no lo lograron. Ha sobrevivido eso hasta nuestros tiempos. Ahora que comenta del Inti Raymi y las fiestas de San Juan, ¿conoce usted el significado, la toma de la plaza? A mí me llamó la atención de pequeño, iba a ver ahí la toma de la plaza. Sí, ¿Qué significado tiene la toma de la plaza? dentro de lo que yo he leído, pero llegando y acá, pues no, porque yo no sabía, porque en donde yo vengo no existe eso de la toma de la plaza. Es primero el significado del baile, ¿sí? Nosotros sabemos que lo más fuerte, lo más agresivo incluso está en Cotacachi, ¿sí? En Otavalo existe también esas ideas de años atrás, de que han sabido también tomarse la plaza, pero hoy ya no hay mucho de la toma de la plaza. Pero en su baile, lo que están es identificando, en su zapateo, están identificando y diciéndole a la Pachamama, aquí estoy, gracias por lo que me das. ¿Sí? Ese es el significado del zapateo hasta donde yo le entiendo y he leído. Y en la toma de la plaza es como para ellos demostrar su poder, para demostrar que ellos son los dueños de esa tierra, que fueron arrebatadas a la fuerza y expulsados de ese territorio hasta los lugares aledaños, al campo, al monte, a las montañas, a donde sea. Entonces ellos tienen ese significado de retomar lo que era de ellos, la toma de la plaza. Eso es lo que he entendido yo. Usted como tabaleño, por favor, me corrige si estoy bien. No, no, porque yo salí muy joven de allá y no he profundizado. No he profundizado.
hay tantas cositas, ¿no? De que ahora uno con la promoción de la lectura ya se interesa, ¿no? Por conocer el origen, la historia, de dónde viene, por qué, la motivación. Quizá anteriormente al no tener esta motivación, pues sí, hay algo de hecho y no se interesa más, ¿no? Pero hoy sí tengo este deseo, ¿no? De contar la historia, de entrar en el por qué, la motivación, el para qué. Y realmente, pues el sol es quien da vida y calor, ¿no? A la tierra. Sin Esa el es la sol, verdad. la tierra no vive. La luz, y hoy también, pues la luz solar, también ahora con la tecnología, pues se hace la energía solar, ¿no? Y tiene su razón, ¿no? Tiene su razón. Sí. Algo leí también que en China estaban fabricando un sol artificial. Mire. Y ahora regresando a lo que nosotros, al medio geográfico, que el sol es dador de vida. Y dentro de un estudio ya científico, sabemos que sin el sol no hay vida. Ah, eso sí. Muy bien, retomando nuestro diálogo, ¿no? Entonces, a ver, le preguntaba si nos recomienda alguna historia, un libro, algún autor. Nos comentaba que le gusta mucho El Principito, que lo relee. Y también alguna sugerencia, a ver, de qué manera podemos o usted recomienda, ¿no? Para motivar la lectura a sus estudiantes, para los jóvenes, para los docentes o padres de familia, que queremos un poquito inculcar la lectura. Sí, ahí sí tendríamos que hablar un poco negativamente, porque el gusto por la lectura no existe en la mayoría de personas. Y podemos hablar y decir que dentro del propio cuerpo de docentes, que me disculpen los compañeros, y eso puede corroborar mi compañera Idalita, no tienen el gusto para la lectura, no leen, no leen. ¿Y quién no lee? ¿Cómo puede motivar a la lectura? Son unos, yo sé, y dentro de mi pensamiento digo, son conformistas. Lo que bien recibieron a la fuerza o no a la fuerza para ser docentes, ahí se quedaron. Pero no van profundizando en la lectura ni tampoco motivando. Raras excepciones que sí existen, no tampoco todo es negativo, ¿no? Entonces, cuando uno está con los estudiantes, ¿no? Ahí está Carlita, siempre he sido mi tic. Jóvenes tienen que leer, tienen que prepararse, que la vida más les da la lectura que antes que lo académico. Porque lo académico se lo hace prácticamente por obtener un puntaje y obtener un título, un documento. En cambio, la lectura está alimentando para la vida. Y mis frases han sido, cuando usted le pregunten algo, usted no se va a acordar ni cuándo ni dónde leyó, pero se va a acordar del dato. Y eso es importante para las interrelaciones, para las conversaciones. Y es el gusto que uno tiene, se satisface con los conocimientos que ha adquirido. Entonces, siempre estoy con los estudiantes y ahí llevo una frase, un cliché que es decir, jóvenes, lean, lean, aunque sea con Dorito, pero lean, empiecen aunque sea por ahí, pero lean. Pero los resultados, pues, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a pedir al público a ver si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Aquí pues cada martes tenemos la oportunidad de entrevistar, de conversar allí o comentar también, ¿no? Ya tenemos aquí un maestro de la filosofía y un libro que se llama, ahora no me viene el nombre, a ver si lo encuentro aquí, El Mundo de Sofía. Ah, ya, sí, el mundo de Sí, Sofía. El Mundo de Sofía. Es como para introducirse en la filosofía, en donde le explica básicamente desde el inicio de los filósofos, ¿no? Desde el inicio de la mitología, de acuerdo al aspecto filosófico, que la mitología es parte y la raíz con el debido respeto de las religiones, pues, ¿no? Ahí en ese libro están los primeros en tratar de interpretar, que les llaman los filósofos monistas, pues, ¿no? Porque son los que explican a través de un solo elemento de la naturaleza la creación de todo el universo. Como por ejemplo Tales de Mileto, decía que el agua es la base de todo, de que ha aparecido todo. Y
Luego los monistas, tenemos los pluralistas que utilizan más elementos. Y ahí vienen los clásicos como de la filosofía ática, Platón, Aristóteles, Sócrates, siendo el máximo representante del Sócrates, pues no con su pensamiento. Que hasta ahora se utiliza, miren, el método socrático, aunque nosotros no nos demos cuenta, el método socrático con el diálogo se utiliza dentro de la medicina, dentro de la psicología. Porque si sabemos nosotros que el diálogo son preguntas y respuestas, un psicólogo, ¿qué es lo que hace para tratar de ayudar? Preguntar y encontrar respuesta. Ahí está el método socrático. Y ahí llega la filosofía, sigue la filosofía medieval. Bueno, ya sabemos dónde pues la iglesia dominó completamente el pensamiento del mundo de esa época y del mundo conocido, especialmente en Europa. Y luego viene la filosofía moderna, que ya es el despertar de lo demás. ¿Ya? Que tenemos nosotros a Descartes, que es el iniciador, con el razonamiento mismo para llegar a la filosofía actual. La filosofía del siglo XX, de uno de los clásicos, por ejemplo, Jean Paul Sartre, con el existencialismo, tratando de entender al ser humano. ¿Qué mismo es lo que busca aquí? Ahora, antes que me olvide, algo que estaba ahí de inicio siendo con usted, yo sí recomendaría, aparte, no quiero que vayan a leer toda la filosofía tampoco, porque muchas veces no les va a gustar, ¿no? Pero sí que por favor investiguen. Aquí estamos en un club de lectura, en un grupo de lectura. El mito de la caverna, de Platón. Ahí van a encontrar que es un ejemplo aplicado desde los tiempos inmemoriales hasta los tiempos actuales, en donde nosotros no debemos creer todo lo que nos dan los medios de comunicación, todo lo que nos da el mundo. Nosotros debemos investigar, reflexionar, pensar, que nos presentan lo que a ellos les conviene, especialmente los grupos de poder, dentro de economía, de política. Nosotros tenemos incluso para comparar con el mito de la caverna lo que sucedió en este paro. Miren, los medios de comunicación nos presentaban una situación. Otros medios que trataban de entender decían otra situación. ¿Y quién tiene la capacidad de interpretar quién dice la verdad? Ahí estamos nosotros, ¿sí? Analizando, comparando. No lo primero que le dicen, sino ahí viene lo reflexivo, ahí viene el razonamiento. Entonces, por favor, repito, el mito de la caverna de Platón, en donde ahí les va por fases explicando que nosotros cuando crecemos vivimos en la caverna, en el fondo de la caverna, en donde nos alimentan con prejuicios, nos alimentan con formas, estructuras mentales, que muchas veces el común y corriente se quedó con eso y con eso muere. Como dice, mucha gente nació y murió, pero no vivió. Entonces, el mito de la caverna le va enseñando que hay gente que busca salir, romper esos esquemas mentales y salir al mundo del saber, del conocimiento. Pero ¿cómo se logra? A través de la lectura, a través de la investigación, a través del razonamiento, que no es fácil. No es fácil. Y ahí le explica que es un camino de espinas, es una cuesta en donde tiene que ascender el ser humano para caminar de la ignorancia a la sabiduría. ¿Sí? Entonces, yo sí recomendaría como lectura, no es un libro en especial, es una lectura, el mito de la caverna. Muy bien. Para que nosotros nos demos cuenta que no es el mundo como nos los presentan. Disculpe que continúo, porque aquí viene a colación también otro autor, miren, un filósofo, en este caso el padre, se podría hablar de los clásicos, Sócrates, que decía que el ser humano lastimosamente crece con unas estructuras mentales en donde es tan difícil, mire lo que dice él, es tan duro desaprender lo mal aprendido y volver a aprender, que es más fácil educar al niño con razonamiento, con pensamiento, que es muy fácil, y el niño crece ya con otra forma de pensar. Por eso dice, educa al niño para que no castigues al adulto, al hombre. Ahí tan importante la filosofía, conocer la filosofía. Sí, estoy dando solo unas partecitas uniendo para tratar de incentivarles, ¿no? Para que vean que la filosofía no es como nos las presentaban antes, una asignatura, pero... El estudio quizás se hace de historia de la filosofía, más no de filosofía en sí misma. Sí, es una relación que existe. Como también he dicho, la hermana de la filosofía es la historia.
Es una ayuda mutua. Y la filosofía es tan importante que el brazo derecho de la filosofía son los valores, la ética y la moral, que es lo que mucho nos hace falta en la vida actual. Que ahora ya no sabemos en general distinguir el límite entre lo que está bien y lo que está mal. Y es por eso que el ser humano actúa como actúa, porque dice, yo pensé que estaba bien, o yo pensé que eso estaba bien. Qué bien. Interesante. Podríamos seguir, luego se abren nuevos temas, así que Jorge, le invitaremos más adelante también para hablar de los valores, del bien, la búsqueda del bien, evitar el mal, la axiología, los valores. Los valores, sí. Y también dentro de los antiguos, ¿no? Que tenían esto de que lo bello es bueno, o lo bueno es bello, no sé cómo. Lo estético, que es parte también de la filosofía, y una parte importante también la epistemología, que es el entendimiento y el conocimiento, el estudio del conocimiento. ¿Cómo nosotros interpretamos la realidad? Porque usted, Jaimito, Carlita, los que conozco y Dalita, interpretan a su manera. Esa es la interpretación, esa es la epistemología, la teoría del conocimiento. En lo que llegamos, vamos a algo facilito, el subjetivismo. Usted tiene su forma de ver el mundo, yo tengo mi forma de ver el mundo. Entonces se analiza, se entiende. Entonces ahí nace la axiología, lo que usted decía, los valores, el respeto, la tolerancia para vivir en armonía en este mundo. Porque si tú ves de un lado, yo veo del otro lado, la cuestión no es pelear, la cuestión es respetarnos. Muy bien, gracias, gracias. Y entonces entramos ya a nuestra fase final. Vamos pues, no sé, a insistir en, si nos da algún tip, decía, lea, pero a ver, ahora nos ha sugerido el mito de la caverna, y luego, no lo sé, para los pequeños, para los niños, Insistiría. no sé si hay algún horario, si en una jornada alguno recomienda que buscar un momentito para leer en familia, leer la lectura en voz alta, contar los cuentos, qué sé yo, no lo sé, algo. Insistiría yo en El Principito, porque es una lectura para niños, que lo hace tan fácil entender el comportamiento de los mayores. Entonces, yo me mantengo con lo que siempre desde que lo leí me atrajo y muy de repente vuelvo a coger la lectura del Principito. Para mí es muy interesante, ¿no? Sí. Aparte, le voy a hacer propaganda, y Dalita también tiene escrito cuentos para niños, ¿no? Ah, sí. También. Gracias, Jorgito. También nos La cuña compartió y publicitaria. de leerlos también. Adelante, Idalia. Decía que muchas gracias la cuña publicitaria. Yo creo que una de los motivos o una de las formas de inculcar lectura en los pequeños es desde casa, ¿no? O sea, los padres somos los primeros maestros de los chicos, de los niños. Y lo que decía Jaimito, pues leer en voz alta a los niños creo que es un regalo muy grande. Y a veces pensamos que darle un regalo y comprarle un libro y decirle lea, otra cosa es cargarle a su hijo, a su niño y leerle en voz alta, ¿no? Es un regalo precioso para los niños. Y en esto de la lectura, pues he conversado con Jorgito y siempre que hay oportunidad con cualquier persona, pues es una responsabilidad de todos, ¿no? Todos los que estamos inmersos en educación, profesores, padres de familia, bibliotecarios. Esto de la lectura, pues es una actividad que nos enriquece toda la vida, no solamente en la escuela, en el colegio, adultos de cualquier género, tema, pues eso nos permite crecer cada día como seres humanos. Entonces, la invitación pues siempre estará abierta para poder inculcar este lindo hábito, pues y de mi parte, pues yo lo hago permanentemente en el colegio, con los chicos, con talleres literarios que ellos se emocionan con los libritos, los temas que se comparten 40 minutos, una hora, y luego pues ellos van solos a buscar sus libros, sus temas a la biblioteca. Entonces es un trabajito de hormiga a largo plazo y permanente sobre todo. Eso, Jaimito. Muy bien. Ahí pues tenemos un buen equipo.
De mi parte, una gratitud, un agradecimiento, Jorge. Gracias por esa disponibilidad, porque apenas le contactamos, dijo sí, enseguida envió la información y todo. Gracias por compartir su conocimiento, su tiempo y su amor por la lectura. No, yo les agradezco a ustedes por esa deferencia que han tenido con esta persona, invitarme a este club. Y quisiera despedirme con una frase de mi profesor de escuela que digo que para mí me motivó la lectura, ¿no? Él decía lo siguiente: ¿quieres saber lo que nadie sabe? Lee lo que todos leen, pero un año después. Así sabía decir. Qué bien, qué bien. Bien, entonces vamos a compartir la pantalla, la publicidad final y luego abrimos micrófonos para despedirnos. Un abrazo grande, Jorgito. Muchas gracias a ustedes y gracias por... Unicornio Multicolor. Se dedica a la promoción de lectura y talleres de lectura. Promueve al lector a continuar enganchado con el mágico mundo que los libros nos ofrecen. Unicornio Multicolor. Animar a nuestros hijos a leer desde pequeñitos es muy importante para que cuando crezcan tengan interés por la lectura. No se trata de enseñarles a leer desde bebés, sino que descubran el fascinante mundo de los libros. Unicornio Multicolor. Para contactos, comunícate al 098-509-9085. Unicornio Multicolor, soñar para crear. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otro día volveremos con historias para ti. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otro día volveremos con historias para ti.